Hola, ¿cómo están? Quiero hablar sobre el caso del magistrado Osiel Baena. Escribí un artículo que se titula Crimen pasional, mentira nacional, que fue la consigna de las movilizaciones que tuvieron lugar el mismo día, el mismo lunes de la semana, de esta semana, y que pues obviamente generaron conmoción en la comunidad LGBTIQ y en la sociedad en general, con un manejo mediático, por lo demás, vergonzoso, un manejo mediático muy lamentable. No sé si ya habrán visto, por ejemplo, la información que manejó Reforma y cómo compran la versión de la Fiscalía de forma crítica, o incluso algunos de los comentarios del propio Ciro, que han sido muy polémicos y muy condenables de parte de Ciro Gómez Leiva. Eh, Llama la atención muchas cosas de esta investigación, como dicen, bueno, vamos a ir ahora a la información que manejó Reforma, que sí me llamó mucho la atención, la manera en que retratan este comprándole la versión a la fiscalía, básicamente, sin ponerla bajo cuestionamiento. Hacen una cronología de los hechos, donde pues básicamente eh, reproducen la versión de la fiscalía, casi como que la dan por buena. Eh, bueno, yo quiero contarles que yo estuve en la oficina del magistrado Ciel Baena el día 3 de agosto del presente año, para hacerle una entrevista para una serie de programas sobre que se titulan Los Caminos de la Inclusión para el Poder Judicial. Y bueno, obviamente la figura de Osiel Baena despertaba mucho interés desde entonces. La oficina del magistrado Osiel Baena en el tribunal, pues era un espacio colorido, lleno de abanicos rosas, objetos arcoíris, tenía una especie de ropero ahí. Y esa tarde que habíamos quedado de conversar, bueno, él portaba un saco formal y una camisa blanca y una falda y tenía la boca pintada de rosa, como solía vestirse. Digamos, su expresión de género la vivía de manera muy orgullosa, abierta, y además tenía una actitud muy digna, diría yo. Nunca antes, como ya se ha dicho, una persona no binaria, que es la manera que se identifica a aquellas personas que no se consideran ni hombres ni mujeres, básicamente que no entran en el binarismo de género. Nunca antes una persona con estas características había llegado al Poder Judicial, había sido magistrado dentro de un Poder judicial muy conservador, como es el mexicano, pero tampoco en América Latina. Es, digamos, que el primer caso que tenemos. Y creo que uno podía sentir que estaba con un personaje relevante y que estaba haciendo historia. Y para mí me marcó mucho esa plática, esa entrevista. Me pareció una persona con una inteligencia muy particular y con mucha valentía. Y es alguien que es una persona que a mí me dejó muy buena impresión. Ese día después nos comunicamos por WhatsApp, me mandó algunas informaciones, etcétera. Y una de las cosas que me llamó la atención ese día es que en su oficina encontré un tacón roto. Y me contó la historia, Ociel, de que pues ese era un objeto que le traía un muy mal recuerdo. Era el tacón que ella portaba. Ella, entiendo que es la manera de referirse a una persona no binaria, o sea, ni con él ni con ella. Ella portaba el día de Ulises, un compañero activista al que pues le habían arrebatado la vida semanas atrás y que ella se quitó en ese momento para poder correr y se le rompió. Bueno, me contó ese día Ociel que el 15 de julio este activista Ulises LGBTQ, es un caso que salió en los medios, perdió la vida y así lo relató Ociel para las cámaras. Dijo, miren, les voy a incluso a mejor a poner el audio y el video, que después lo vamos a subir, donde se puede ver exactamente las palabras que me dijo Le Magistral. Esto fue
no abundamos mucho en este tema en particular durante la entrevista, pero sí habló. Es un video muy corto, es 1 minuto de 24. Decimos que Aguascalientes es la tierra de la gente buena, pero lamentablemente sí se ha recrudecido la violencia hacia nuestras expresiones e identidades. Por ejemplo, te he de decir que este tacón lamentablemente a mí me trae un muy mal recuerdo. El 15 de julio el compañero activista Ulises de la población LGBTIQ perdió la vida después de haber salido de un foro del Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de la Cuota Arcoíris. Dos asesinos vaciaron sus le quitaron la vida al compañero Ulises. Después de este acto cobarde donde le arrebatan la vida a un activista, pues empecé a recibir mensajes de amenazas de como por ejemplo que estás viendo aquí. Esta misma persona a otra activista de Baja California le dijo: estoy preparando el asesinato del magistrado, dejen de estar haciendo sus joterías. Estoy recibiendo mensajes dentro de mis propias redes sociales o incluso hasta públicas, ¿no? La gente ya con un descaro lo hace y lo normaliza. Pero sí, claro, incomodamos lamentablemente y esto se está recrudeciendo cada vez más. Lejos de pensar que nuestra presencia va a normalizar, lo que está generando es más odio exacerbado en la propia población. Bueno, ahí está. En algunas partes está cortado porque para subir videos a Facebook o a YouTube no puedes poner ciertas cosas, ciertas palabras como odio, ese tipo de cosas. Pero pues básicamente lo que dice ahí Ociel para las cámaras es pues que dos vaciaron sus armas, le quitaron la vida al compañero Ulises. Después de eso, Ociel empieza a recibir mensajes y amenazas de muerte. Y es como él lo relata. Y me enseña las amenazas. Digo, quiero leer una porque me la mandó el día 4 de agosto, al día siguiente de nuestra entrevista. Ociel Baena me manda la amenaza que recibió a través de Facebook, que dice, la verdad te gusta y la verdad te va a llevar. Más vale que te cuides, pinche joto, te voy a chingar, ya tienes los días contados. Nunca debiste faltarle el respeto a los símbolos patrios con tus joterías. Está ese mensaje y está el otro donde a través de interpósita persona le dicen que están preparando el asesinato del magistrado. Así dicen, el magistrado, por eso cito tal cual. Y dice el mensaje: dejen de estar haciendo sus joterías. Entonces, esta reflexión que hacía el magistrado de Baena en la entrevista, donde dice, incomodamos y esto se está recrudeciendo cada vez más. Lejos de pensar que nuestra presencia se va a normalizar, lo que está generando es más odio. Eso es lo que dice en la entrevista y al parecer, pues así fue. El crimen de Ulises no se ha aclarado, obviamente. De hecho, eso es una de las cosas que el magistrado destaca en su entrevista, que a ver si se puede escuchar. Terminando el evento en el Museo Descubre, convocamos a nivel nacional, llegaron 54 personas de 15 estados y estábamos dando el curso. Terminamos el curso y saliendo asesinaron a Ulises de 6 tiros, de 9 disparos, 6 repercutieron en su cuerpo en un museo aquí cerca. ¿Quién fue? Unos cabrones que no han dado con ellos. Entonces me hablan: Ulises, Ulises. Yo traía estos tacones, me los quito, corro con las sandalias y yo ya vi a Ulises en sus últimos segundos de vida. Este caso no se resolvió y este es el contexto en el que se da la sesión del magistrade. No sé si hay que describirlo como un caso de, pues es un caso, sí, seguro que es un crimen de odio. Creo que esa es la hipótesis que tiene que investigarse. En el caso de las mujeres se habla de feminicidios, en el caso de los trans se habla de transfeminicidios. No sé cuál sea el término para una persona no binaria, pero creo que estamos ante un caso así. Ese clima de odio que se está recrudeciendo, del cual habla Ociel Baena en la entrevista, parece ser la razón de su... Eh, a mí me llama mucho la atención esto que ha dicho la Fiscalía, esta versión que han presentado a la sociedad. Y me pregunto si de verdad nos creen
tan estúpidos, tan ingenuos, tan imbéciles para tragarnos esa vulgar y trillada versión de que lo ocurrido fue un crimen pasional. Que nos muestren estas imágenes que se filtraron en el programa de Ciro Gómez Leiva, donde se mostraba que ellos estaban, no se hablaban en el aeropuerto y que apenas si conversaban, como si ese disgusto llevara a una pareja a dar a la otra, digamos, de esta manera, y después a su... la manera en que están tratando de justificar, de vender la versión de que fue un crimen de odio, realmente nos hace retroceder a tiempos que creo que la sociedad mexicana creíamos superados. Ninguna fiscalía que se respete sale a escasas 2 horas de haber ocurrido estos hechos o de haber encontrado, digamos, a un crimen de esta naturaleza, a dar declaraciones a los periodistas, como lo hizo el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, sin considerar otras hipótesis de investigación, otras líneas de investigación tan importantes como una posible, especialmente cuando se trata de un grupo violentado, discriminado, en situación de vulnerabilidad. Así lo sugieren todas las investigaciones, las recomendaciones internacionales, así lo establecen protocolos que se han aprobado en México y sorprende esta torpeza con la que ha actuado la Fiscalía, que más bien parece querer tapar el crimen a como dé lugar. Y pues en un país como este, pues es muy fácil pensar que ese tipo de cosas son montajes. Dicen que no hay evidencia de que la chapa haya sido de la puerta o las ventanas, pues. Dicen que nadie entró con ellos a la casa cuando llegaron por la noche de su viaje. Pero descartan la posibilidad de un crimen de odio. Y eso creo que es muy grave, porque el contexto claramente previo es de crimen de odio. Por eso esta es una investigación que tendría que atraer la Fiscalía General de la República, como ocurrió, por ejemplo, con la investigación de Ravelo en Yucatán, ¿recuerdan ustedes? Que tampoco, digamos que sirvió de gran cosa, pero bueno. Ninguna fiscalía que se respete permite además que se divulguen imágenes de la escena del crimen como si la vida de las víctimas y el dolor de sus familias no importara. Y por lo demás, pues el móvil del crimen, que con, digamos, con fiscalías como las que tenemos, insisto, bien puede ser un montaje más, resulta inverosímil y absurdo. Véanlo ustedes en la información que manejó Reforma en la nota de Matan a Magistrade con corte en yugular, donde Reforma dice cronología de los hechos, ya lo da como los hechos, esos son los hechos, según Reforma, no nos dice según la Fiscalía, dice los hechos. Y la narración empieza así, inicia la pelea. En la planta alta, en la recámara, cerca de la cama, comienza la pelea. Dorian Daniel, que es la pareja del magistrade, bajo la influencia de las drogas. Quiero decirles que la influencia de la... Esta idea de que alguien hace influencia de las drogas, y que pasa mucho además cuando hay personas LGBTI involucradas, pues es un prejuicio, un estereotipo en muchos casos de que la gente se droga y asesina. Pero además es ridículo porque lo que le encontraron en el cuerpo era metanfetaminas. Y, y, y digamos que una metanfetamina pues es una que sugiere un efecto contrario al de una conducta violenta, la verdad. Entonces, ahí ya todo empieza mal, ¿no?
Luego dice la cronología, dice, durante un lapso de 10 a 15 minutos el pleito continúa por las escaleras y culminan en la planta baja. Ahí Dorian Daniel sigue atacando al magistrade en brazo, antebrazo y una parte del pecho, pero la herida mortal la recibe en la yugular. O sea, con una Gillette, la pareja habría, digamos, atentado contra la vida de la magistrada. Luego, en el tercer cuadro, la narración de los hechos que nos hacen dice, Dorian coloca la navaja en la mano del magistrade, o sea, y dice, quien está sobre un charco de sangre, para simular un suicidio, y posteriormente sube a la planta alta para buscar una segunda navaja, descender, o sea, ¿para qué intenta simular un suicidio si su idea es suicidio? En fin, todo esto resulta muy, muy, muy inverosímil y creo que volvemos a tiempos que yo creía superados, porque una vez más se pretende caracterizar a las personas LGBTIQ como seres desequilibrados, como loquitos, como personas que están mal de sus facultades mentales, que tienen un estilo de vida caótico, que consumen drogas y que están a tal punto mal de su cabeza que atentan contra la vida de los seres que más aman y lo hacen de una manera brutal. Y esto creo que es como colocarlos en una condición infrahumana, como pensar que harían cosas que no haría una persona, digamos, heterosexual o no LGBTQ. Porque claro, como son estas especies de bestias, como las describen y como las imaginan, pues estarían haciendo este tipo de barbaridades. Eh, Luego las imágenes que se filtran, que son un escándalo, que se haya permitido que las autoridades las filtraron, es evidente, y que hayan circulado en las redes sociales y que haya gente que las haya compartido. No sé si hayan visto las redes sociales en estos días, pero realmente hace mucho daño leer lo que han dicho en las redes sociales, cómo quieren justificar las cosas. Es realmente triste e indignante lo que ha pasado. Eh, Insisto, pensábamos que esos tiempos de crímenes de odio y de discriminación y de prejuicios y de estereotipos y de manejos informativos irresponsables eran una historia que había quedado atrás. Y sin embargo, la historia se repite y vuelven a querer recetarnos la idea del crimen pasional y, digamos, la forma en que algunos medios de comunicación han comprado y difundido a mansalva estas versiones, creo que también son muy preocupantes. Eh, Esta historia del crimen pasional es una mentira y una vergüenza nacional. Y bueno, a mí la verdad me gustaría desearle a Osiel Baena que descanse en paz, al magistrade. Eh, Tengo el honor de haberlo conocido y haber podido conversar con ella por espacio de una hora y media. Y pues sí me gustaría que pudiera descansar en paz, pero la verdad creo que pues no es posible descansar en paz porque no, Osel Vaina no va a poder descansar en paz hasta que no se haga justicia. A ella, a, obviamente, a Ulises y pues, a muchas otras personas eh, de la comunidad, de la diversidad sexual que han sido víctimas de crímenes de este tipo. Bueno, pues hasta aquí mi comentario. Les agradezco mucho a ustedes su paciencia de escucharme. Síganme en mis redes sociales, Hernán Gómez B de Bueno, en mi página de Facebook, en mi fanpage, en el canal de Hernán en YouTube. He estado subiendo entrevistas en estos días que he hecho en Argentina. Síganme también en otros espacios en los que estoy, lunes, martes y jueves para la octava Radio Centro, miércoles
en MBS, jueves La Visita Incómoda para el canal del Congreso, y los domingos pueden leer mi columna en el Universal. Pues le agradezco a ustedes sus comentarios, los comentarios que me han escrito en redes. Muchas gracias. Saludos.